Salmo 18. Bueno, ese es un salmo larguito. Así que lo vamos a tomar hoy hasta el verso 24. El pastor había dicho que lo iba a predicar también. Así que ahí le guardo la mitad. Bueno, mis hermanos, dice así la palabra del Señor. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Bueno, mis hermanos, hemos orado al Señor por la predicación de la palabra. Así que vamos a ver entonces este Salmo 18. Y como bien podemos ver en su encabezado, es un cántico que David dirige al Señor cuando es librado por sus enemigos. El salmista que está cantando en gratitud al Señor por su liberación cuando estaba perseguido por sus enemigos y por Saúl. Si bien el Salmo 17 nos presenta a un hombre que ora para ser liberado de sus enemigos, el Salmo 18 canta por su oración que fue escuchada y respondida, y ahora alaba a Dios porque le libertó. También este Salmo, igual que el Salmo 17, nos sigue mostrando la naturaleza de la oración. Leemos expresiones como, invoqué a Jehová, clamé al Señor, y Él me respondió. Así que empecemos pues mirando las primeras 4 estrofas de este himno, de este canto. Y la primera estrofa la he tomado desde el verso 1 al 3. El salmista canta de su relación íntima con Dios. La segunda estrofa canta de su oración escuchada y respondida. Versos 4 al 7. La tercera estrofa canta de la liberación que Dios hizo para con él, versos 8 al 19. Y la cuarta estrofa canta de su recompensa, versos 20 al 24. Así que empecemos entonces con la primera estrofa. El salmista canta de su relación íntima con Dios. Así que comienza diciendo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador.
Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Es el canto de un hombre que ha tenido que pasar por muchas dificultades. Un hombre que ha sido perseguido por sus enemigos con el objetivo de alcanzarle y matarle. Así que ahora el salmista entona un canto al Dios que le libró, que lo protegió, que lo sacó de las muchas aguas y lo libró de su poderoso enemigo. El salmista entonces empieza su canto hablándonos de su relación con su Dios. Sus expresiones son a causa de una relación íntima, basada en experiencias prácticas reales con su Dios. De la manera como se dirige a Dios, entonces podemos percibir confianza, intimidad, dependencia, humildad, pero sobre todo podemos percibir que este hombre conocía realmente a Dios, se relacionaba con Él. Comienza su canto diciendo, te amo, oh Jehová, dando por sentado con esta expresión que su relación con Dios es íntima, personal y práctica. Seguido de esto, canta de su amor, expresando quién es Dios para él. Dios es el único de ser alabado, dice su canto. Pone a Dios en lo más alto para ser adorado. Es el canto de un hombre que reconoce que Dios es su todo. Y si Dios es su todo es porque todo se lo debe a Él. En su canto nos presenta su alma consumida de amor, su alma consumida de amor por Dios, un alma que ha experimentado primeramente qué es ser objeto del amor de Dios, puesto que nadie puede amar a Dios si Él no le ha amado primero. Es por eso que vemos expresiones como te amo, fortaleza mía, reconociendo con esto que en su debilidad el amor de Dios le fortalece. Te amo, mi libertador y la fuerza de mi salvación, dando por sentado también que la salvación del hombre es la más alta expresión de amor que Dios expresa a un hombre pecador. Así con esto nos aclara que la salvación del hombre no depende de él. La salvación del hombre es una obra de amor de Dios de principio a fin. Él es el único que te puede libertar de tu prisión y te puede salvar de la ira venidera. Solo Él puede ser tu más alto refugio, donde te podrás refugiar en aquel día. De manera pues que cuando hablamos de conocer a Dios, va implícito, va adherido nuestro amor por Él. Es imposible conocer a Dios y no amarle, eso no existe. Él es el único ser fácil de amar. Así que ahora en los siguientes versos va a sustentar por qué su amado Dios es su fortaleza, su roca, su castillo, su libertador, su confianza, su más alto refugio, su escudo y la fuerza de su salvación. Así pues, en este canto podemos escuchar expresiones alejadas de toda repetición religiosa aprendida, expresiones alejadas de toda repetición vana y sin sentido, sin ninguna experiencia real, medible, visible en su vida. David pudo experimentar lo que en este canto está expresando. Y ahora entonces entona un canto al Señor, cantando de su experiencia con Dios. Es prácticamente eso lo que está haciendo al empezar este canto. Nos introduce a partir de expresiones íntimas para ahora decirnos de dónde nacen todas esas expresiones. No las va a dejar en el aire. Así que en la siguiente estrofa canta de su oración escuchada y respondida. Y dicen los versos 4 al 7. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Me rodearon ligaduras de muerte, dice David, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Así que nadie que no haya experimentado esta realidad espiritual no podrá decir te amo, Dios mío, fortaleza mía, mi libertador y la fuerza de mi salvación. No puede.
Es imposible, no tiene cómo sustentar esto en su vida. Podrá decir muchas verdades bíblicas, pero alejado de toda experiencia real con Dios. No sabe qué es ser libertado, porque nunca ha visto su pecado como esas ligaduras que le atan a la muerte. No puede decir que Dios es su roca cuando no ha podido ver torrentes de perversidad atemorizarle. Este hombre que está entonando este canto era un guerrero valiente, un estratega militar impresionante, un hombre que tenía a su disposición el mejor ejército para ese momento. Pero aquí está diciendo que hay algo que le atemoriza. Torrentes de maldad le atemorizan. Los torrentes son corrientes de agua repentina y violenta que no se mantienen mucho tiempo. De un momento a otro llegan de manera repentina y violenta y arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Este hombre realmente sabía que es ser arrasado por corrientes violentas y perversas. Un día, cuando tenía que estar en la guerra, se quedó en su palacio relajado. Subió a la azotea, miró a una mujer bañándose desde allí. En segundos la codició, mandó a traerla, se acostó con ella y mandó a matar al esposo de esta mujer. Era la esposa de uno de los 30 valientes, hombres que estaban dispuestos a dar la vida por él si era necesario. Entre estos hombres estaba Urías hitita, el esposo de esta mujer. Un hombre leal a su rey, capaz de dar la vida por él si era necesario, en batalla. Y nada de eso impidió que su plan macabro se llevara a cabo. No había absolutamente nada que detuviera ese torrente de maldad que se desató en su corazón. Así que sabemos muy bien cuándo empezamos a ser arrasados por esos torrentes. Lo sabemos, usted y yo lo sabemos. Lo que no sabemos es a dónde vamos a ir a parar. Eso sí no lo sabemos. Algo que comenzó con evadir una responsabilidad sencilla como hombre. Era el tiempo en el que tenía que estar enfrente de la batalla y decidió quedarse en su palacio, relajado, tranquilo. Algo que empezó con una mirada, algo sencillo, terminó en adulterio y luego en asesinato. Los torrentes de maldad, cuando se desatan, no respetan títulos, lealtad, familia, esposo, esposa, hijos. No respetan absolutamente nada. Llegan con violencia y arrasan con todo lo que encuentran a su paso. Ese varón sabía que a estos torrentes de maldad no los podía vencer con estrategias militares, o con sus 30 valientes, o con todo su ejército quizá. Y ahora nos advierte acerca de este enemigo, nos dice cuidado, cuidado, ese enemigo es más fuerte que nosotros, y solo hay una manera de luchar contra ese enemigo, solo hay una, y es de rodillas en humildad delante de Dios. Señor, son corrientes violentas de maldad las que llegan a mi mente, y son tan fuertes que en un instante arrastran mis pensamientos, emociones y sentimientos, y en un momento estoy dando rienda suelta a mis deseos pecaminosos. En un momento mis pensamientos y sentimientos y emociones son capturados y puestos al servicio de la maldad. Señor, ayúdame por favor. Tú, fortaleza mía, mi alto refugio, tú, mi libertador, y allí podrás experimentar primeramente el amor de Dios fortaleciéndote donde eres débil. Y ahora entonces podrás decir, te amo, oh Jehová, fortaleza mía y mi libertador, la fuerza de mi salvación. Hay otra manera de hacerle frente a estos torrentes de maldad y perversidad. No hay otra manera de hacerle frente y salir victorioso. No hay otra manera, solo de rodillas en humildad delante de Dios. Solo allí podrás recibir la fortaleza para hacerle frente a este enemigo que es más poderoso que tú y que yo. El verso 6 continúa diciendo, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Hay algo que este verso nos asegura. Hay algo de lo cual usted debe estar plenamente convencido hoy, y es que su oración sincera y honesta es escuchada. Que su angustia tiene un propósito también le asegura este verso. ¿Cuál es ese propósito?
Bueno, sacar de su corazón el clamor más honesto y sincero, invocar el nombre del Señor con humildad y quedar a salvo de sus enemigos. Tiene el propósito de alejarlo de ese engaño sutil, de creer que crees cuando realmente no crees. Y la angustia es un buen purgante para tu alma y sanar este mal y alejarte de ese engaño tan sutil. En tu angustia es donde tu corazón queda al descubierto y puedes clamar al Señor con honestidad de alma. Y el verso te asegura que tu oración honesta y sincera es escuchada. Y usted debe estar plenamente convencido de eso hoy. Este varón clamó a Dios en su angustia. Su oración fue escuchada y algo pasó. No se quedó simplemente en un clamor. La tierra tembló, dice. Se estremecieron los montes, verso 7. Dios manifestó su poder cuando David en su angustia clamó al Señor y su oración fue escuchada. Cuando pases por la angustia, sepa y entienda que Dios está preparando el escenario perfecto para que tú puedas experimentar el poder de Dios obrando en tu vida. Cuando Pedro oró al Señor en prisión, Dios escuchó su oración y las puertas de la cárcel donde estaba fueron abiertas. Y no solamente fueron abiertas las puertas de la cárcel, sino que también fue sacado de prisión. Cuando en tu angustia entonces clames al Señor en humildad de corazón, ten seguro que tu oración es escuchada. Dios conoce tus luchas, tus aflicciones y actúa. Si tiene que estremecer los montes, los estremece. Si tiene que hacer temblar la tierra, lo hace. No está contento viendo a su pueblo en luchas y aflicciones. Está indignado con todos sus enemigos que se levantan con el objetivo de afligir a su pueblo. De otra parte, el verso también nos deja claro que una oración deshonesta e hipócrita no será escuchada. Y si no es escuchada, no hay respuesta alguna. He ahí entonces una de las principales causas del por qué tus oraciones no tienen respuesta. Así que usted debe analizar a la luz de este salmo si sus oraciones son vanas repeticiones aprendidas o realmente son experimentales que nacen de una relación íntima con Dios y su palabra, o simplemente aprendió a decir verdades bíblicas a la hora de orar, pero lejos de su propia experiencia con Dios y su verdad. Si esto está pasando en tu vida, mi hermano, debes venir hoy en humildad y reconocer que necesitas conocer a Dios e intimar con Él. Necesitas ser libertado de este pecado. Necesitas unirte al canto del salmista que canta con esperanza en su corazón por la liberación que el Señor hizo para con Él de todos estos enemigos. Así pues, en la tercera estrofa, el salmista canta de la liberación que Dios hizo para con Él. Versos 8 al 19. Los versos 8 al 19 nos presentan algo bien interesante. Es como si se corriera el telón y nos permitiera ver qué ocurre detrás de todo esto. Es decir, no es solamente que tú oras con toda honestidad y humildad delante de Dios y ya está. Ya tienes mérito porque lo hiciste de esta manera, entonces por eso crees que Dios va a actuar a tu favor. No, eso no es así. Estos versos nos dejan ver que cuando tú oras a Dios hay una gran alteración espiritual. Tú oras de la manera correcta. Dios escucha tu oración y va a traer respuesta a tus oraciones, pero no sin antes presentar batalla contra tus enemigos poderosos. Las respuestas a tus oraciones tienen fuerte oposición. Dice Daniel en el capítulo 10, verso 12, hablando de este asunto, que desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Hay una realidad que usted no puede perder de vista, porque de la manera como usted entienda ese asunto, vivirá su vida cristiana. Es importante esto. Un siervo de Dios como Daniel ora a su Señor y aparentemente no pasa nada en su entorno, todo sigue normal.
Pero Dios escucha su oración y envía respuesta. Y en ese momento se desata una gran batalla espiritual tan recia que tuvo que venir el arcángel Miguel, el capitán de los ejércitos del Señor, el guerrero, y ayudar a pelear esta batalla y vencer para que la respuesta a su oración llegara. Hay una realidad que usted no puede perder de vista, y es que todo lo que sucede en el plano terrenal tiene una causa espiritual. Hay una realidad mayor detrás de todo esto. Así que los versos 8 al 19 van a correr el telón y nos van a permitir ver un poco de esta realidad. Dicen estos versos que humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya, alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Lo que el salmista quiere hacernos entender, usando todo este simbolismo y lenguaje antropomórfico, es que Dios presenta batalla por ti y por mí. Hace un gran despliegue de su ira, de su poder, pero también de su misericordia. Así que debes tener bien presente que tu oración humilde y sincera llega a oídos de Dios y Él presenta batalla por ti y por mí. El verso 7 dice que humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor, prefigurando con este lenguaje su ira, su indignación, a causa de los enemigos que afligen a su pueblo y de todo aquel que hace lo malo. Ahora, ¿con qué propósito escribe estas palabras el salmista? ¿Acaso quiere provocar terror a sus lectores? Bueno, en gran parte sí. El hombre debería temblar cuando escucha que Dios está airado con él todos los días de su vida por su impiedad, dice el Salmo 7, verso 11. Así que este simbolismo que aparece en este verso era una forma oriental de escribir para representar furia. Y bueno, aquí tenemos que ser honestos. Usted con solo leer estas palabras no se va a aterrorizar. Quizá va a sentir solo curiosidad. ¿Cómo es eso de que Dios tiene nariz? Y no solo eso, sino que sale humo y fuego de su boca. Pero miremos cómo se materializa esto que el salmista está escribiendo aquí. Trasladémonos por un momento al tiempo de Moisés y el pueblo y observemos cómo es que esto sucede y cuál es el propósito de esto, porque esto tiene un propósito también. Éxodo 20, 18 al 20. Estos versos están dentro del contexto cuando Dios da los 10 mandamientos a Moisés. Dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Para qué? Para que no pequéis. Este pueblo entonces pudo palpar el poder de Dios al ver ese espectáculo tan aterrador. Pudo palpar su ira, su indignación. Nos va a matar, dijeron. Pero también su misericordia. Había un propósito con esto. Que el temor de Dios esté siempre delante de ustedes para que no pequéis. Este pueblo había sido grandemente bendecido en muchas ocasiones, pero nunca se había sentido tan cerca de la muerte y a la misma vez tan cerca de Dios como en esta ocasión. Ten cuidado entonces de la manera como estés viviendo, porque Dios no solo es amor, también es ira.
Y si hace estremecer los montes y temblar la tierra para manifestar su poder, ¿cuánto más hará en tu vida con el fin de santificarte, para que su temor esté siempre delante de ti, para que no pequéis? David, hablando de este asunto, decía: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Salmo capítulo 6, versos 1 y 2. Y el profeta Habacuc decía: en la ira, acuérdate de la misericordia. Capítulo 3, verso 2. ¿Ha sido objeto de su amor? Claro que sí. Pero también puede ser reprendido severamente para que su temor esté siempre delante de ti, con un propósito, para que no pequéis, con el fin de santificarte. Así pues, continúan diciendo los versos 13 al 15. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los cimientos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Hermanos, entrar a explicar todo este lenguaje es algo complejo. Pero no pierda de vista que todo este lenguaje está detrás de una súplica hecha por un corazón en angustia. Dios escucha la voz de su siervo y presenta batalla por él. Así que lo que usted puede apreciar en estos versos es una gran batalla espiritual cuando un hijo de Dios se postra en oración, en adoración. Así que esto te asegura que tú no estás solo en esta lucha, que de tu lado está el Dios poderoso, que a la voz de su palabra hasta los vientos le obedecen. El salmo empieza con expresiones tiernas de un hijo a su padre: te amo, fortaleza mía, mi confianza, mi libertador. Luego ese hijo expone su angustia porque ligaduras de muerte y torrentes de perversidad le atemorizaron. Y luego vemos a su padre presentando batalla por su hijo, viniendo en su auxilio con gran poder, ira y misericordia. Así que continúan los versos 16 al 19 diciendo: que envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. De ahí entonces un hombre testificando de su experiencia personal y real cuando se postra en humildad delante de Dios. Un hombre que reconoce que sus enemigos son más poderosos y que él es débil, que no tiene la fuerza ni el poder para enfrentarse a sus enemigos. Reconoce su realidad como hombre caído, pero la reconoce de rodillas, en alabanza, en oración delante de Dios, no como excusa para seguir en lo mismo. Pero en este texto encontramos una realidad mayormente asombrosa. Cuando un hombre caído y débil se postra en alabanza delante de su Señor, Dios le permite experimentar su poder. Dios le permite experimentar que su socorro viene de lo alto en momentos de aflicción. Te permite experimentar que Él es tu apoyo en el día de tu quebranto. Y tú puedes experimentar qué es ser realmente consolado por Dios. Te permite apreciar qué es ser tomado y sacado de las muchas aguas, ser librado de tu poderoso enemigo que es más fuerte que tú y que yo. Puedes apreciar las victorias del Señor, victorias que anhelamos ver a la hora de presentar batalla contra nuestro pecado. Y lo más asombroso de esto es que no hay explicaciones del por qué lo hace. No hay explicaciones para esto, hermanos. Solo porque Él así lo quiso, por el puro afecto de su santa y soberana voluntad. Porque Él quiso agradarse de su pueblo caído, débil, entregado a su propia corrupción. Solo porque Él quiso agradarse de ti, verso 19. Solo por eso, hoy puedes decir que Él es tu fuerza, tu socorro, tu refugio y tu libertador. Ahora, note algo bien interesante que hace el salmista en el relato de su experiencia personal con el Señor. Note que en ningún momento nos informa que en su clamor incluía que le fuera quitado el escenario en el que estaba. No vemos eso aquí. Todo lo contrario. Fue en ese escenario donde pudo experimentar el poder y la misericordia de Dios obrando en su vida.
Fue ahí donde pudo experimentar la respuesta a su clamor. Así que de acuerdo a esto podemos decir que Dios no está interesado en quitarte el escenario, para nada. Ese no es el interés del Señor. Dios no tenía ningún interés en quitar el horno donde iba a ser lanzado Sadrach, Mesach y Abednego. Dios no presentó ningún interés en enfriar el horno después de haber sido calentado 7 veces más de lo normal para lanzar a sus siervos allí. Dios no estaba interesado en cerrar el foso de leones donde iba a ser lanzado Daniel, su siervo, para nada. Estos hombres no fueron librados del escenario donde estaban siendo probados. Estos hombres fueron librados en el escenario y en la prueba, y eso ya hace una gran diferencia. No fueron librados de la prueba, sino librados en la prueba. Así que ahora estos hombres podían testificar con humildad en sus corazones qué es experimentar el poder y la misericordia de Dios en tiempos de angustia. De manera pues que hasta aquí, hermanos, hemos podido escuchar un canto de 3 estrofas. Y estas estrofas implícitamente también tienen un lado negativo. Y quiero que escuche esto, hermano. Quisiera preguntar, ¿cuál de estas 3 estrofas representa tu alabanza, representa tu oración al día de hoy? ¿Cuál de estas 3 estrofas es tu canto diario al Señor? La primera parte quizá, solo un lenguaje tierno, religioso, aprendido, alejado de toda honestidad y experiencia, pero esperando respuesta de parte de Dios. Te quedas en la primera estrofa y a los 5 minutos ya no sabes qué más decir. Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, y no pasas de ahí. Bueno, si eso está pasando, te pido por favor que no lo ignores. No lo ignores. Préstale toda la debida atención a este asunto. Esta es una alerta acerca de tu realidad espiritual. No lo ignores. Préstale toda la debida atención por el bien de tu alma. Porque esto atestigua que tú no conoces a Dios. No tienes ninguna intimidad con el Señor. No puedes entablar un diálogo íntimo con alguien que tú no conoces. Por sentido común lo podemos deducir. Y hoy es el día entonces para que le conozcas y experimentes su poder obrando en tu corazón para salvación y vida eterna. O quizá te representa la segunda estrofa. Pasas tiempo exponiendo tu angustia debido a que siempre estás en angustia. Si eso es así, cabe preguntarnos, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Qué es lo que realmente te angustia? ¿Te angustian torrentes de perversidad, corrientes impetuosas de maldad que se levantan repentinamente y golpean con violencia tus emociones, tus sentimientos, tu mente y amenazan tu alma? ¿Qué te angustia realmente? ¿El estado de tu alma? ¿O te angustia no poder cambiar el escenario en el que te encuentras en este momento? Si eso es lo que te angustia, déjame decirte a la luz de este salmo que tú necesitas conocer el amor de Dios obrando en tu corazón para salvación y vida eterna. Hoy necesitas que humilles tu corazón y vengas en arrepentimiento al Señor y en Él encontrarás consuelo para tu alma abatida. O quizá tu alabanza se vea representada por la tercera estrofa. Solo quieres ver el poder de Dios obrando en todo lo que anhelas. Anhelas un mejor sueldo, una mejor vida ahora. Aunque tu alma esté en ruinas, no importa, con tal de que Dios presente batalla por todos tus anhelos y los haga realidad. Anhelas que el Señor haga temblar la tierra si es necesario, con tal de que tus sueños y anhelos se vean realizados en esta tierra. No te importa absolutamente para nada la santidad, porque no tienes ningún interés de conocer a Dios, y sin santidad es imposible, nadie le verá. Eres de los que pecan abierta y deliberadamente sin ningún temor, porque ya entendiste que la gracia abunda. Y si este es tu caso, quiera el Señor tener misericordia de ti hoy. Quiera el Señor tener misericordia. Clama al Señor por misericordia, porque de no ser así, experimentarás en cuerpo y alma su ira.
O quizá te represente ninguna de las anteriores, porque no hay alabanza, no hay oración, y si no hay oración, no hay cristianismo. Esto no da pie a engañarnos, hermanos. No existe cristianismo sin oración, sin alabanza. Pero como el salmista nos está alejando de toda religiosidad y peligro a la hora de presentar alabanza y oración a Dios, tenemos que acercarnos entonces a analizar o identificar un peligro mayor. Y el peligro en el que podemos caer es que se puede aprender a orar, a dar alabanza mejor que David quizá, pero sin corazón, sin ningún amor a Dios. Se puede hacer plegarias de oración y alabanza muy bonitas con apariencia de piedad, pero sin corazón, alejado del Señor. Esto es posible. Dios mismo presentó cargos a la iglesia de Éfeso, porque estaban haciendo muchas cosas que eran dignas de elogio y de imitar, pero todo esto lo estaban haciendo sin amor, sin corazón. Y Dios les dice, arrepiéntete, arrepiéntete antes de que venga el mal sobre ti. Arrepiéntete, de lo contrario, tu recompensa será con los impíos. Así pues, el salmista en su cuarta estrofa canta de su recompensa. Así que en los siguientes 4 versos, del 20 al 24, el salmista trae para nosotros un aliento glorioso para nuestras almas. Dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me he apartado impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Habrá mayor recompensa para un hombre que la gracia que le guarda y le libra de ser un hombre injusto e impío? He aquí la razón por la cual Dios no está interesado en quitarte el escenario, mi hermano. El Salmo en la parte de arriba, antes de empezar, dice que este cántico fue dirigido a Jehová el día que Dios libró a David de manos de Saúl y de sus enemigos. David nunca se atrevió a levantar la mano contra Saúl, ni siquiera cuando estuvo ahí junto a él y los demás le alentaban diciendo que era justo que David le matara. Pero este hombre optó por la decisión no pecaminosa, no la menos pecaminosa, sino la que no le permitía pecar. Y para esto se necesita gracia del Señor. Se necesita gracia del Señor para actuar piadosamente en el momento donde todo se alinea a tu favor y tienes todo el escenario perfecto para actuar conforme a lo que tú crees que es correcto, pero que no es bueno delante de Dios. Solo la gracia te capacita para decir, Señor, he actuado con justicia, he aquí mis manos limpias delante de ti. Gracia sobre gracia se necesita para decir, he guardado los caminos de Jehová, no me he apartado impíamente de mi Dios. Y apartarse impíamente de Dios no significa simplemente negar la fe. Apartarse impíamente de Dios es estar a favor de la religión cristiana, decir que es seguidor de Cristo, pero anhelando en su corazón algo más. ¿Habrá mayor recompensa para un hombre que ser guardado de estos pecados dominantes que le asedian? ¿Habrá mayor recompensa que la gracia dada por Dios que restringe la maldad de tu corazón? Si bien tenemos que decir que la gracia nos capacita para vivir sabia, justa y piadosamente, claro que sí, es lo que dicen las Escrituras. Pero también tienes que saber algo, que tú eres responsable a la hora de vivir de esta manera. Tienes una responsabilidad. No es obligación de Dios recompensarte, pero Él dice que te recompensa. Padres que están aquí, sigan haciendo su tarea con integridad de corazón. Dios recompensa. Hermano, hermana que está aquí, siga trabajando en la obra del Señor, siga trabajando en su carácter, Dios recompensa. Ocúpese de su salvación con temor reverente, Dios recompensa. Por último, quiero hablarle a los que gustan de la religión cristiana, que se sienten muy bien escuchando estas cosas.
que sentimentalmente y emocionalmente quieren acercarse a Dios e intentar llevar a cabo algunas prácticas cristianas con apariencia de piedad, con el fin de ser recompensados. Hoy te digo de parte de Dios, arrepiéntete, ven a la gracia. Hay abundante gracia para ti y para mí hoy. Ven y ponte de acuerdo con Dios. Eres el único responsable por tu alma. Ven en humildad y honestidad de corazón y Él te recompensará. No se cansen de hacer el bien, hermanos. Un poquito más y el que ha de venir vendrá, recompensará. Oremos al Señor.